15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Lectura del libro de Judith. El Señor en su poder te ha bendecido, pues por ti ha aniquilado a nuestros enemigos. Bendita eres, hija mía, del Señor Dios excelso, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para herir la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Y ha hecho tan célebre tu nombre, que no desaparecerá tu loor de labios de los hombres. Recordarán por siempre el poder del Señor. No has temido exponer tu vida al ver las angustias y la tribulación de tu linaje, sino que nos has salvado de la ruina, bajo la mirada de nuestro Dios. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el orgullo de Israel, tú el honor de nuestro pueblo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue llena Isabel del Espíritu Santo y levantó la voz con gran clamor y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí este honor que venga a mí la madre de mi Señor? Porque he aquí que al sonar la voz de tu salutación en mis oídos, ha dado el niño saltos de júbilo en mi seno. Dichosa tú que has creído en el cumplimiento de lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y dijo María: Mi alma exalta al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva. He aquí que en adelante todas las generaciones me llamarán dichosa, porque el Poderoso ha hecho en mi favor grandes cosas. Santo es su nombre, y su misericordia se extiende sobre los que le temen, de generación en generación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, que fue llevada en cuerpo y alma al cielo después de su muerte. Ella resucitó inmediatamente y fue llevada al cielo de una manera milagrosa, no por su propio poder, sino por el poder de Dios, a diferencia de Jesucristo, que cuando no decimos asunción, sino la ascensión de nuestro Señor, porque Él subió al cielo por su propio poder. Y esta gracia de la Virgen es se puede decir, el momento de su triunfo, después de haber pasado por esta vida llena de males, de sufrimientos y de contratiempos, y ahora en el cielo ella ya va a gozar de esa alegría que no tiene ninguna mancha, que no tiene ninguna oscuridad. Pero ella, en medio de todo esto, de esta vida, ella nunca manchó su alma, y así como Dios se la dio desde el primer instante de su concepción, así ella se la regresa a Dios perfecta, sin ningún pecado, sin ninguna oscuridad, porque ella siempre fue fiel a la gracia, y ella tuvo una gracia muy particular porque debería ser la madre de Dios. Así que en su vida hubo una perfecta fidelidad a la gracia. Es lo que nosotros debemos pedir a ella, no a ese grado, no a ese nivel, pero sí pedirle que nos ayude a ser fieles a la gracia en esta vida, por su intercesión, por la intercesión de su corazón inmaculado, que sirvió siempre a Dios con fidelidad, porque todas las obras de una persona, a fin de cuentas, son atribuidas a su corazón, a su voluntad, y por eso son sus obras. Así que toda la vida de la Virgen María es un reflejo de su corazón, de su amor, de su sumisión a la voluntad de Dios, y de ese corazón que era humilde, que era sumiso a la voluntad de Dios y perfectamente obediente.
esa obediencia que necesitamos en esta época, que en esta época no sé, la gente no entiende qué quiere decir obediencia, y está por algunos ignorada, por otros deformada, pero la obediencia es una gran virtud. Y Jesucristo, cuando vino a este mundo, también fue obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Y esa obediencia es un modelo, no es solo para que la admiremos. Él quiso darnos el ejemplo de obediencia para que también seamos obedientes. Y la Virgen María también nos dio su ejemplo de obediencia constante en todo momento a Dios. Así que hay personas que hoy ya no conocen lo que es la obediencia y creen que cada quien con ese racionalismo, esa mentalidad que viene desde el tiempo de Lutero, ¿verdad? Porque él comenzó con eso, al decir con el libre examen, que la inteligencia no debe someterse a los superiores, que no debe que quiere solita comprender todo, y no, necesitamos tener superiores, necesitamos obedecer a Dios, obedecer a la Iglesia, y por ese medio vamos a obtener lo que nosotros no podemos alcanzar por nuestras fuerzas, y es necesario ser obedientes. Esa obediencia finalmente es la obediencia a Dios. Así que Dios quiere ser servido por medio de intermediarios, ¿verdad? Cuando Dios le propuso a la Virgen María si quería ser Madre de Dios, lo hizo por medio del arcángel San Gabriel. Y muchas cosas que Dios le pidió a la Virgen lo hizo por intermediarios. Pero la Virgen siempre dijo sí, y no dijo, es que yo no obedezco a los hombres, yo obedezco a Dios. No, es que ella aceptó, aunque fuera por intermediarios. Entonces así nosotros hoy la gente no entiende eso, con ese liberalismo, ¿verdad? La gente, ese liberalismo que viene del protestantismo, que viene del libre examen, y esa mentalidad de que cada quien es libre de pensar lo que quiera, es igual a decir la libertad religiosa, ¿verdad? Que todos pueden pensar lo que quieran y según sus criterios, pero no. Dios nos dio órdenes, Dios nos dio directivas desde siempre, y Él nos dijo que deberíamos aceptar esa religión que Él fundó, que Él quiso. Y eso no es facultativo, no es voluntario, que yo escojo, que yo decido. No, esa es la voluntad de Dios, y en ese sentido debemos obedecer, y a veces Dios quiere que lo obedezcamos por medio de nuestros superiores, pero ahí está la trampa del demonio, que hoy se nos dice, no, es que ustedes tienen que obedecer a los papas conciliares, a los obispos conciliares, a los sacerdotes conciliares, pero ahí está el engaño, porque ellos, para que yo obedezca a mis superiores, ellos deben estar también sometidos a Dios, porque si yo me someto a una persona que está en rebelión contra Dios, pues yo me estoy sometiendo a la rebelión y no a la obediencia. Así que se entiende, cuando yo hablo de obediencia, es siempre bajo la mirada de Dios. Así que si un niño obedece a su papá, o un sacerdote obedece a sus superiores, o un fiel obedece a algún sacerdote, debe hacerlo siempre bajo este concepto de que realmente los superiores están ahí para representar a Dios. Y si no lo representan o están en rebelión con Él, entonces eso ya no es obediencia, es someterse a la rebelión contra Dios, y eso está mal. Pero cuando no tenemos la evidencia de que un superior se equivoca, o que un superior está en ruptura con Dios, debemos obedecerlo, ¿verdad? Porque si no, la obediencia no tiene sentido. Entonces,
Cuando nosotros hoy desobedecemos a lo que dice el Papa Francisco, a lo que han hecho el Concilio Vaticano II, desobedecemos porque tenemos la certitud, tenemos la evidencia de que este concilio está en rebelión contra Dios, en ruptura contra Dios. Entonces, en ese sentido, no puede haber obediencia y no debe haber obediencia. Pero cuando alguien tiene un superior y no tiene la evidencia de que ese superior está mandándole un pecado, hacer algo malo, entonces debe obedecer. Y esa es la doctrina de la Iglesia, o sea que hay que obedecer. En caso de duda hay que obedecer de todos modos, ¿verdad? Sí, a menos que sea una cosa gravísima, pero normalmente se debe obedecer aún en caso de duda a los superiores, ¿verdad? Como un niño que tiene dudas que su papá está diciéndole algo que debe ser o que no debe ser, si él tiene la duda debe obedecer, pero si llega a tener la certitud, en ese caso ya sabe que no debe obedecer, ¿verdad? Pero en caso de duda, la doctrina de la Iglesia es que debemos obedecer, ¿verdad? Entonces, hoy muchos sacerdotes, muchos fieles han desobedecido a sus superiores porque y no hay ninguna rebelión, no hay ninguna real desobediencia, sino es por necesidad. Porque ahorita el mundo anda mal y los enemigos de Dios se han posesionado de la Iglesia, la han infiltrado y entonces sabemos que ellos están trabajando. Ya sabemos para quién. Entonces, en ese caso no debe haber obediencia. En ese caso no, pero es un caso preciso, ¿verdad? Entonces, la obediencia es muy meritoria porque el acto de obediencia es a veces no solo someternos en nuestros actos. Por ejemplo, si un superior nos dice hacer esto, hacer aquello, eso no es suficiente. Debemos someter nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Así que debemos aceptar las cosas y no estar, como diciendo, cuestionando siempre, ¿verdad? A menos que sí haya una razón muy fuerte para dudar, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando hoy escuchamos hablar a los obispos modernos o a los papas conciliares, tenemos ya una muy fuerte aprehensión de que algo va a andar, que algo no va a estar bien, pero tenemos una razón de peso. Pero cuando no hay eso, hay que aceptar, ¿verdad? Entonces no hay que estar siempre cuestionando, porque eso de cuestionar todo es también liberalismo, es también desobediencia y es también pecado. Entonces debemos aceptar a veces lo que nos dicen nuestros superiores, ¿verdad? Como un niño que es bueno, no solo va a hacer lo que su papá le dice, sino que también lo va a aceptar como verdadero, como justo, a menos que hubiera una razón muy fuerte de peso para que él tuviera una duda, pero si no la hay, él debe no solo hacer lo que le dicen, sino aceptarlo y consentirlo, ¿verdad? Porque esa es el sentido de la obediencia cristiana. Y así Jesús en la cruz, él en el jardín de los olivos, pues él tenía miedo, también pidió diciendo si es posible que pase este cáliz, pero no que se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces él también tuvo ese rechazo natural a la cruz, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos a veces cuando tenemos alguna cosa que hacer, que es una obligación, pues a veces lo hacemos, nos cuesta aceptarlo, pero no quiere decir que lo rechacemos, sino que simplemente nos cuesta. Pero así como Jesucristo tuvo miedo, sudó sangre por eso, pero no se negó a hacerlo, o sea, lo aceptó. Entonces, como humanos, pues tenemos ese rechazo natural a la cruz,
pero no es un rechazo voluntario. Hay que hacer bien la diferencia. A veces es espontáneo que tengamos un rechazo por miedo, al sufrimiento, pero no nuestra voluntad está sometida a Dios, y que aún a pesar de eso lo hacemos, y eso es lo que cuenta, y haya esa sumisión de la voluntad. Así como Jesucristo aceptó su cruz generosamente, pero sí se ve que tuvo un momento en que él tuvo miedo, tuvo horror de lo que iba a pasar, pero él a pesar de ese miedo, pues hizo la voluntad de Dios, y es lo que Dios nos pide. Así que el ejemplo de la Virgen María de obediencia, aunque ella fuera dignísima, después de Jesucristo, la persona más santa, la persona que tenía más dignidad de todas las criaturas, incluso que los ángeles, y pues siempre fue muy sumisa, fue muy humilde, muy discreta. Y si vemos en la vida de Jesucristo, fue como ella no intervenía cuando nuestro Señor hacía su labor de evangelizar, de convertir a las almas. La Virgen no intervenía, fue muy discreta. O sea, ella podía haber hecho valer su dignidad de Madre de Dios, reina del cielo, pero no, ella permaneció muy discreta, muy humilde, y porque ella quería someterse a la voluntad de Dios, y sabía que Jesucristo, pues siendo Dios, pues había que escucharlo y que había obedecerlo y no interferir en su obra. Y esa es el ejemplo de la Virgen María. Así que toda la vida de la Virgen María fue esa perfecta obediencia, perfecta fidelidad a la gracia, que es también obediencia, ¿verdad? Cuando cada vez que Dios nos da sus gracias, nosotros las aceptamos, las seguimos, las hacemos fructificar, es obediencia a la gracia que Dios nos presenta y que quiere que nosotros la aceptemos, y eso es obediencia, esa fidelidad a la gracia que hoy ya muchos católicos no saben qué es eso, no saben qué es ser fiel a la gracia. Se hablan de, pues sí, que simplemente ser buenos, pero es una noción muy general que no es suficiente, ¿verdad? No basta ser buenos, hay que ver cómo Dios quiere que seamos buenos, y cómo Dios nos presenta su voluntad. Y Dios en nuestra vida, pues hay muchos elementos, no es solo lo que aprendemos por aquí y por allá, sino también Dios nos motiva, nos da su gracia, y debemos ser fieles a ella. A veces Dios tiene varios canales, porque por ejemplo hay cosas que recibimos por medio de los ministros de Dios, hay cosas que recibimos por medio de nuestros padres que nos educaron, hay cosas que recibimos a veces incluso por medio de las personas buenas que conocemos, que nos dan ejemplo, que nos dan un buen consejo, y también a veces Dios se sirve de esas personas para iluminarnos, para guiarnos, y es un poquito todo lo que Dios nos presenta que debemos nosotros hacer, encontrar en medio de todo eso la voluntad de Dios, y esas gracias que Dios nos da cuando vamos a misa, cuando rezamos, todas esas gracias también nos manifiestan la voluntad de Dios. Y esa preocupación constante por hacer la voluntad de Dios por medio, conocemos esa voluntad de Dios por medio de varias circunstancias, ¿verdad? Pero la principal es la enseñanza de la fe, que la Iglesia nos da desde niños, cuando nos aprendimos el catecismo, cuando escuchamos o leemos, por ejemplo, a los que lo han hecho, ¿verdad? Las enseñanzas de los papas. ¿Quién toma hoy tiempo para leer las encíclicas de los papas antes del concilio?
Pues casi nadie se interesa en eso. Pues esa es la enseñanza de los papas, que no está dirigida solo a los sacerdotes o a los obispos, sino está dirigida también a los fieles. Y se pueden conseguir esas encíclicas o esos documentos de los papas preconciliares, se pueden conseguir. Y es una lectura muy interesante. Y aprendemos muchas cosas. Entonces hay que conocer la enseñanza de los papas. Ciertamente el catecismo es un resumen de toda la enseñanza de los papas, de toda la iglesia, de toda la historia, es un resumen. Pero hay gente que desprecia el catecismo porque, como se dice que es para niños, entonces no ven que en el catecismo hay mucha profundidad y puede ser incluso un objeto de meditación, ¿verdad? De meditar el catecismo. Y hay un catecismo que es más explicado, que es para las personas adultas, que son los manuales de instrucción religiosa, que se pueden conseguir, y en internet se pueden conseguir, y algunos muy buenos que yo aconsejo. No aconsejo el catecismo de la Iglesia Católica que hizo el cardenal Ratzinger, porque está infectado de modernismo, y mucha gente no lo ve, precisamente porque no tienen formación religiosa y creen que todo está bien y que es tradicional. No es verdad. El catecismo de la Iglesia Católica es modernista, y Monseñor Tissier de Malherbe en otro tiempo escribió un estudio sobre este catecismo, y es muy interesante porque explica muy bien por qué el catecismo de la Iglesia Católica tiene muchas cosas modernistas y que no es referencia y no debe ser referencia en nuestra vida cristiana. Pero hay otros manuales que fueron escritos antes del concilio de instrucción religiosa, como el que yo difundo a veces, es del padre Faría, y está muy bien hecho y lo recomiendo mucho, y está en español, se puede conseguir en internet. Y entonces finalmente toda nuestra vida es un acto de obediencia, porque nos sometemos a Dios no solo cuando nuestros superiores nos dicen haz esto o no hagas esto, sino también cuando nos sometemos a la palabra de Dios, que está en la escritura y en la tradición, y también cuando nos sometemos a las inspiraciones que Dios nos da de su gracia, a las inspiraciones de nuestro ángel de la guarda, y a los hechos que en nuestra vida Dios nos muestra el camino. A veces hay santos que tuvieron en su vida un momento en el cual tuvieron un hecho que los conmovió y hizo que se decidieran a hacerse sacerdotes o hacerse religiosos, porque hubo un hecho que pasó, algo que pasó que los motivó. Y a veces Dios se sirve también de hechos que pasan en nuestra vida para significarnos su voluntad. Entonces, una persona que hace siempre la voluntad de Dios es una persona que es fiel no solo a algo de la vida cristiana, sino a todo, y que hace bien las cosas. Entonces, también Monseñor Lefebvre decía que a momento dado él no se decidía si fundar o no la fraternidad San Pío X, que le parecía que no tenía dudas, pero Dios, con algunos hechos que pasaron alrededor de él en esos momentos, pues él se convenció que sí era la voluntad de Dios. Así que hay que juzgar de todo lo que pasa en nuestra vida con un espíritu de fe, para que no nos equivoquemos, ¿verdad? No hacer todo por puras veleidades, por puras a mí me gusta, no me gusta, cosas que no son que no son claras, que son sin razón, ¿verdad? Hay que tener razones cuando tomamos grandes decisiones, y esas razones en el fondo por esas razones Dios nos manifiesta su voluntad, ¿verdad? Entonces hay que obedecer, O también aquel joven que se presentó con Jesucristo y le dijo que qué tenía que hacer para hacer la voluntad de Dios, y Jesucristo le dijo, pues amarás a Dios sobre todas las cosas
que no harás daño a los demás, etcétera. Y este joven le respondió a nuestro Señor que eso lo había hecho toda su vida. Entonces nuestro Señor lo miró con amor y le dijo, entonces, si quieres ser perfecto, deja todas tus propiedades, porque este joven era muy rico, deja todas tus propiedades, dalas a los pobres y ven y sígueme. Y este joven se puso triste, entonces, y no hizo lo que Jesucristo le pidió, ¿verdad? Y hay padres de la iglesia que dicen que este joven no se salvó, se condenó, porque no quiso escuchar esa llamada de Jesucristo, siendo que ese joven toda su vida se había portado bien, como lo decía, y había hecho bien la voluntad de Dios, pero cuando vino la llamada de Jesucristo a una vida más perfecta, a una vocación religiosa o eclesiástica, él no tuvo suficiente generosidad y por eso no aceptó esa llamada de Jesucristo. Y hay padres de la iglesia que dicen que ese joven se condenó porque no quiso aceptar ese llamado. Entonces, hay que escuchar siempre a Dios, la voluntad de Dios, y hay que decirnos que siempre el criterio máximo del bien, pues es Dios. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Pues la voluntad de Dios es lo mejor que yo puedo hacer. Aunque yo fuera muy inteligente, aunque yo fuera una persona que sabe todo, que sabe mil cosas, pero de todos modos, aún así, no puede escoger algo mejor que lo que Dios quiera, porque Dios es infinitamente mayor. Así que siempre, en toda situación, lo mejor que podemos hacer es la voluntad de Dios. Y obedecer la voluntad de Dios, pues es obediencia, es virtud de obediencia. Así que la Virgen María siempre obedeció. A veces obedecemos a Dios cuando se nos manifiesta una verdad y decimos, bueno, esto es verdad y entonces yo acepto. Entonces ahí estamos obedeciendo a Dios por medio de esa verdad que hemos conocido. Entonces siempre hay que buscar la voluntad de Dios y Dios no la significa de muchas maneras. A veces son varias circunstancias que concurren y nosotros debemos a base de todo eso hacer como ver cuál es realmente la voluntad de Dios. Así que Dios a veces nos lleva poco a poquito y a veces por intermediario de otras personas o de varias personas, Dios nos hace comprender su voluntad. Y es lo que la Virgen siempre hizo. Por eso este día ella fue coronada, porque es el día de la Asunción, ella subió al cielo y al llegar al cielo fue coronada. Es el día también de la coronación de la Santísima Virgen como reina del cielo y de la tierra, de toda la creación. Entonces, ¿por qué? Porque ella siempre obedeció, porque ella siempre hizo la voluntad de Dios, que siempre la voluntad de Dios es mejor que cualquiera de nuestras ideas, de nuestras ocurrencias, de nuestros gustos, de nuestras opiniones. Siempre la voluntad de Dios es forzosamente mejor. Así que obedecer no debería ser tan difícil porque nos conviene hacer la voluntad de Dios. Es mejor para nosotros, siempre lo será. Así que la soberbia del liberalismo es el no querer someterse a la voluntad de Dios, porque en el fondo uno se siente más inteligente que Dios si uno quiere hacer la cosa a su modo. Ciertamente Dios a todos nos dio nuestro carácter, nuestra personalidad y quiere que la usemos, pero ese es un elemento que concurre a conocer la voluntad de Dios, pero es que nosotros también, Dios quiere que hagamos las cosas un poquito con una cierta, que se refleje nuestro comportamiento, nuestro carácter. Dios no actúa de una manera antinatural, sino que también nos pide que vivamos tal como Él nos hizo, ¿verdad? Con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, pero a veces no es el único criterio, así que debemos tener cuidado de no ser demasiado personales
en nuestras elecciones, ¿verdad? A veces hay que ser un poquito personales y no es pecado, pero no hay que exagerar porque podemos hacernos demasiado egocéntricos y eso es un peligro para la vida espiritual. Así que le vamos a pedir a la Virgen María en este día que ella pues llegó a la máxima dignidad que se le puede dar a una criatura después de a Jesucristo. Madre de Dios, Reina del cielo, Reina del universo, y podemos examinar cuál fue la actitud de la Virgen en su vida, la actitud de su corazón inmaculado, que fue un corazón obediente, obediente en toda circunstancia, y siempre estaba ella reflexionando, como dice la Escritura, decía ella siempre estaba oyendo todo y lo reflexionaba en su corazón, es decir, para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Así que no debemos dejarnos llevar por nuestros caprichos, y a veces los caprichos llevan a la imprudencia, a muchos errores, ¿verdad? Así como el acercamiento a esta Roma modernista que está destruyendo la fe, pues eso es un capricho, a tratar de estar en armonía con esta Roma que está destruyendo la fe, pues eso claramente no es la voluntad de Dios, y no está basado en una simple opinión, tenemos pruebas de eso, tenemos más que 1000 evidencias. Entonces no se puede comprometer la tradición por una especie de opinión personal, de decir que yo sí voy a tratar de convertir a Roma, voy a tratar de hacer un acercamiento con Roma y todo va a salir bien. Pues no es así. Dios generalmente se sirve de las circunstancias que preceden, o sea, Dios no hace cosas arbitrarias. Así que si nosotros tenemos toda una serie de precedentes de que algo está mal, entonces no debemos forzar esa realidad. Y si queremos forzarla, eso también es tentar a Dios. Así que no debemos forzar las cosas y decir, es que Dios me va a ayudar, es que Dios va a hacer esto. Dios sí puede hacerlo, pero Él generalmente sigue el curso ordinario de las cosas. No forza las cosas. Dios en general sigue el curso ordinario de las cosas y por eso debemos seguir el curso ordinario de las cosas. Y eso también es la voluntad de Dios. Así que si no nos sometemos a ese curso ordinario de las cosas, nos volvemos presuntuosos y pensamos que Dios va a intervenir de una manera que debe ser milagrosa, porque cuando uno no sigue el curso ordinario de las cosas y quiere cambiar las cosas abruptamente, pues es algo milagroso. Pero Dios no actúa así ordinariamente. Entonces nosotros debemos vivir en el mundo ordinario y seguir el curso ordinario de las cosas. Y si queremos que Dios intervenga de una manera extraordinaria, estamos tentando a Dios y no debemos tentar a Dios. La Virgen siempre se comportó de una manera ordinaria, y a veces Dios sí puede decidir algo que es extraordinario, pero dejémoslo que Él tome esa decisión y no nosotros, porque a nosotros no nos pertenece tomar ese tipo de decisiones. Nosotros estamos en la vía ordinaria y no debemos pretender que Dios haga milagros porque tenemos un capricho. Pero si Él lo quiere hacer, pues que lo haga Él. Si Él tiene la iniciativa, pues está bien. Entonces vamos a pedirle en este día que la Virgen María, vamos a pedir a Dios que la Virgen María sea más conocida, más exaltada, más imitada en esta tierra, porque el hecho que ella sea gloriosa en el cielo, todavía no está completa su victoria hasta que en esta tierra nos reine Jesucristo plenamente. Y eso es lo que vamos a pedirle a ella, que comience por nosotros, que somos su conquista, sus hijos, para que nosotros seamos imitadores de
de su corazón inmaculado y de su ejemplo que ella nos dejó de su vida aquí en la tierra. Ave María Purísima, sin pecado concebida.